Bueno, continuamos con la doctora María Julieta Trejo de la ciudad de Córdoba. ¿Me escuchan ahí? Hola a todos, buenos días. Bueno, el tema del que les quería hablar hoy y en lo que hace a mi presentación fue extraído de un caso de la realidad, ¿sí? Un caso que se suscitó en los tribunales capitalinos de la provincia de Buenos Aires. El caso es el siguiente. En el marco de un juicio ejecutivo, una entidad financiera inicia la ejecución de un pagaré en contra de su cliente en una jurisdicción extraña al domicilio real del ejecutado. Frente a esta situación, el juez de primera instancia decide declararse de oficio incompetente por entender que resultaba aplicable el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Esto es, el artículo este establece que en el caso, cuando se traten de operaciones de crédito para consumo u operaciones de crédito para operaciones financieras para consumo, será competente, siendo nulo todo pacto en contrario, el juez del domicilio real del consumidor. Para así resolver, el juez lo que sostuvo es, se infiere de la especial calidad de las partes que subyace en la ejecución de este título de crédito una relación de consumo precisamente de las contempladas en el artículo 36. Es por eso que decidió que resultaba aplicable la Ley de Defensa del Consumidor y se decidió apartar de oficio. Es decir, que en cuanto a la competencia territorial, al momento de, digamos, en el marco de un juicio ejecutivo, cuando se ejecutan pagarés que derivan o que han tenido su génesis en una relación de consumo, hay dos formas de resolverlo o de mirarlo. O bien damos preeminencia y privilegiamos la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, o por el contrario, las normas procesales contenidas en los códigos de rito sobre competencia territorial, que en general son, digamos, es materia disponible y prorrogable, y por sobre todo las normas contenidas en el derecho de fondo en materia de derecho cambiario. Cuando empecé a estudiar el caso, me surgieron cual Mafalda, mi compañera y gran referente de mi infancia, varias preguntas o varios cuestionamientos, que puedo resumirlos en dos grandes interrogantes. En primer lugar, ¿cabe inferir de la sola calidad de las partes que estamos en presencia de una relación de consumo, ello en el marco de un juicio ejecutivo y dejando de lado los principios, el principio propio en materia cambiaria, como es la abstracción de lo que se ejecuta? Solo si respondemos afirmativamente a esta pregunta, sí puedo formularme una segunda pregunta. En tal caso, ¿corresponde que el juez actúe de oficio y se declare de oficio incompetente? ¿O correspondería que sea la parte quien esgrima la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor? Obviamente, según cómo contestemos a esto, por sí o por no, va a ser la postura que tomemos frente al caso. Aquellos que consideran que sí es posible y aquellos que consideran que esto no es posible, fundamentalmente por el carácter de la abstracción cambiaria del título que se trata. Creo y entiendo que si de la especial calidad de las partes o de más circunstancias objetivas del caso podemos inferir que estamos o que subyace en la ejecución de este título de crédito una relación de consumo de las especificadas en el artículo 36, el juez debe aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. Y esto lo debe hacer aún de oficio y aún en el marco de un juicio ejecutivo. Considero que llegar a esta conclusión no es forzada ni mucho menos, sino que por el contrario posee sólidos fundamentos o argumentos, a mi modo y humilde modo de ver. El primer argumento que les quiero enumerar y sintéticamente es la jerarquía constitucional que posee la Ley de Defensa del Consumidor. Y en este sentido, se ha dicho que la tutela del consumidor se erige o se alza como una directriz central en todo el ordenamiento jurídico. Es que se trata de que las normas que hacen a la defensa y a la tutela del consumidor no constituyen un microsistema legal que circula o que rodea el Código Civil o el Código de Comercio, sino por el contrario es un verdadero sistema tutelar que se articula transversalmente a lo largo de todo el ordenamiento jurídico. Eso por un lado. Por otro lado, considero que también se encuentra involucrado el orden público. La misma ley se autodeclara y autoproclama de orden público. Y esto, a mi modo de ver, permitiría al juez actuar de oficio. Que el juez pueda, en el caso concreto, restablecer la norma de orden público de competencia que ha sido violentada en el caso. Porque entiendo que quizás esperar el planteamiento de una excepción de incompetencia por parte del consumidor, ejecutado en este caso, que vive quizás a cientos de kilómetros de la jurisdicción actuante,
pienso qué posibilidades reales y serias tendrá este consumidor de trasladarse, salir de su domicilio, trasladarse a otra jurisdicción para poder efectivamente ejercer su derecho de defensa. Creo que las posibilidades quizás son muy pocas. De hecho, es lo que el legislador tuvo en miras al incorporar, al modificar este artículo 36. Por otro lado, el tema de la fracción cambiaria, digamos, quienes sostienen que esto no es posible por la característica del título de crédito. Y entiendo que permitir y sostener que esta fracción se constituye en un obstáculo insalvable, importa permitirle a las entidades financieras burlar muy fácilmente el sistema previsto, porque escudándose en la utilización de este título de crédito, se abstraerían y se sustraerían del ámbito de aplicación de la ley. Obviamente que esto implica dejar de lado, como les digo, este principio de abstracción, pero esto es viable en la medida que entendamos que la abstracción no es absoluta, sino que por el contrario posee límites y límites de índole constitucional, que debe ceder cuando ello sea necesario a los fines del efectivo ejercicio de un derecho constitucional como es el acceso a la justicia. Y finalmente refuerza aún más mi opinión un criterio realista. Es indudable que se ha constituido en una práctica habitual que estas entidades financieras al realizar este tipo de operaciones instrumenten este tipo de contratos con el libramiento de títulos de crédito que generalmente están inclusive en blanco. Esto lleva, a mi modo de ver, a una desnaturalización en el uso del título. Y entiendo que no es, digamos, la desnaturalización no está dada por el uso del título en sí, sino por pretender ejecutarlo en una jurisdicción extraña al domicilio real del consumidor o del ejecutado. Entonces sí, y a modo de conclusión, considero que el juez, frente a indicios serios, contundentes, concretos, de que existe una relación de consumo, debe aplicar la ley de defensa del consumidor. Y esto no es que lo va a hacer en todos los casos que se ejecute un título o un pagaré en un domicilio extraño del ejecutado. No es esa la idea, sino que hacerlo frente a indicios ciertos y concretos de que estamos en presencia de una relación de consumo. Digamos brevemente, estos indicios pueden ser o deben ser que el ejecutado sea una persona física, que el ejecutante sea una entidad financiera, la multiplicidad de causas iniciadas por esa entidad financiera en ese fuero o en otros juzgados, todos con similares características, y el monto demandado, de relevancia económica media. Y esto, esto me parece que la importancia de esto radica en la medida que nosotros entendamos que en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor se encuentran íncita o involucrados garantías de raigambre constitucional, la garantía del juez natural, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. Y esto sí también, siguiendo un poco me hizo acordar en realidad una conversación entre dos grandes filósofos contemporáneos, que ustedes todos los deben conocer, Mafalda y Miguelito, en donde Miguelito le decía, de acá no alcanzo a leer muy bien, pero ustedes espero que sí: no corrás con los zapatos que los ensuciás o que los deshacés, no saltés con la ropa que destrozás. Bueno, no alcanzo a leer bien, pero la idea es, le dice Miguelito a Mafalda, ¿de qué te sirve ser niño si no te dejan ejercer? Entonces un poco la idea es esta: ¿de qué sirve ser juez si uno en el caso concreto no va a poder ejercer y utilizar todas sus herramientas a los fines de hacer efectivo el derecho y las garantías que les enumeraba? Es que esto entiendo también que importa pasar de la idea de un juez legal a un juez constitucional, a un juez operador de la Constitución, a un juez que cada vez que resuelva y en cada caso concreto lo haga primero y no después o nunca desde una perspectiva constitucional. Muchas gracias.